Estamos hablando de, ¿dónde hemos llegado? ¿Cuáles son los compartimientos? Acabamos de llegar más tarde. Intracelular y extracelular. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esos dos compartimientos. Cuando hablamos de extracelular, tenemos al intravascular, al intersticial y al transcelular. Pero ¿dónde vamos a notar con mayor intensidad los cambios de volumen? En el intravascular y en el intersticial. Entonces vamos a ver qué sucede cuando hay cambios en el volumen de plasma. En primer lugar, es importante mencionar que el volumen plasmático es bajo. ¿Qué cantidad de agua hay en circulación sanguínea? ¿Perdón? 5 a 6 litros de sangre. Pero ¿y de agua? No se olviden del hematocrito. ¿Perdón? Ya, pero si tomamos en cuenta del total de agua de nuestro organismo. Pero si tomamos solamente en cuenta como el 100% el volumen circulatorio, no es 80, el hematocrito es 60%. Entonces realmente el volumen que tenemos de agua, que sería plasma sanguíneo en nuestro organismo, es un volumen bajo. Pero está sujeto a una presión y flujo altos. No nos olvidemos que el sistema circulatorio, que ya lo habíamos mencionado el día martes, es un sistema primero cerrado y unidireccional. Siempre va en el mismo sentido. Tenemos lo que se conoce como una circulación anterior y tenemos una circulación posterior. ¿A qué se refiere la circulación anterior o anterógrada también se llama? La circulación de las arterias y la posterior de las dos. Sí, la posterior de la retorno de las arterias. A ver, anterior de las arterias y la posterior es de las venas. Entonces tenemos una circulación anterior que es la arterial y tenemos una circulación posterior de venas, por favor. Y tenemos una circulación posterior que es de las venas. ¿Qué volumen del total de la sangre se encuentra en las arterias? Solamente el 10%. Quiere decir que hay un volumen mucho más bajo en las arterias, pero a una presión súper alta. Mientras que en las venas el volumen es alto. 50% del total de la sangre está en las venas, pero la presión es baja. Y esto es por las características anatómicas tanto de las arterias como de las venas. No vamos a entrar en detalles de las características anatómicas. Se supone que el año pasado en anatomía han estudiado venas y han estudiado arterias. Muy bien. Entonces, antes, aquí si sumamos 50 más 10, son 60. ¿Dónde creen que está el resto? En los órganos como los pulmones. En los órganos. Pulmones, corazón, riñón, cerebro. hígado, cerebro. Entonces ahí se encuentra el 40% restante. ¿Está comprendido? Muy bien. ¿Qué puede provocar alteraciones en el volumen circulante? Muy importante, la bipedestación prolongada.
¿Quién me puede decir qué es la bipedestación? Estar de pie. Pero no solamente estar de pie y caminar. Estar de pie quieto. Ese es un grave problema. ¿Alguno de ustedes ha hecho premilitar? Tú has hecho premilitar. Muy bien. ¿Cómo los jaripeamos? Dejándonos parados por 3-4 horas bajo el sol. Ese es el castigo más habitual. Dejarlos parados. Y hay de aquel que se mueva. ¿Alguno de tus camaradas se ha desmayado? Varios. ¿Por qué? Por deshidratación, podría ser. Ahorita vamos a ver. Por el retorno venoso. Por el retorno venoso. La bipedestación prolongada lo que va a provocar es un acúmulo de la sangre en las venas. El simple hecho de caminar ayuda al retorno venoso. En cambio, si estamos parados por horas sin movernos, entonces obviamente perdemos el conocimiento. ¿Por qué? Porque aumenta aún más el volumen de sangre en las venas y disminuye el de las arterias. ¿Y qué va a suceder? Que la sangre lleva oxígeno a través de las arterias justamente a los órganos vitales. Y el primer órgano que va a sentir la falta de oxígeno va a ser el cerebro. Entonces, antes de que el paciente fallezca, le apaga la luz y el paciente se desmaya. ¿Está comprendido? Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que les decía, disminuye el volumen arterial, disminuye el aporte sanguíneo a los órganos vitales y se va a producir como respuesta compensatoria antes de que el paciente pierda el conocimiento. Se van a producir respuestas rápidas. ¿Cuáles son esas respuestas rápidas? Aumento del tono venoso. Hay un aumento del gasto cardíaco y hay un aumento en la resistencia arteriolar. Entonces, aumenta el tono venoso. ¿Qué quiere decir? Se vuelven más gruesas. Se dilata, en este caso se dilata, ¿sí? Aumenta el gasto cardíaco. El corazón empieza a latir más rápido. Aumenta la resistencia arteriolar. Como consecuencia de ello, hay una redistribución de la sangre. Entonces, vamos a lograr que llegue más rápido la sangre venosa al corazón y como consecuencia de ello, tratamos de que aumente el volumen circulante a nivel de las arterias. Pero si esto no funciona, ¿por qué? Porque el paciente se mantiene aún sin movimiento, pues obviamente va a llegar un momento en que todos estos mecanismos no van a ser suficientes. ¿Cómo se van a evaluar estos cambios? La disminución del volumen arterial. ¿Cómo vamos a saber que este camarada se ha desmayado por una disminución del volumen arterial? ¿Qué es lo que vamos a ver? Disminución de la circulación periférica. ¿Qué sintomatología nos va a dar esa disminución de la circulación periférica? Cianosis periférica y frías. Disminuye la presión arterial, fácil. Eso vamos a controlar obviamente con un, ¿qué se llama el aparato para medir la presión? Tensión. Vamos a medir con un tensión. Y súper fácil, aumenta el pulso. Aumentaba el gasto cardíaco, ¿verdad? Por lo tanto, aumenta el pulso. ¿Cómo vamos a determinar un aumento en el volumen arterial? Aumenta la presión arterial
pero lo contrario, disminuye el pus. Entonces son cambios que clínicamente pueden ser observados. Muy bien. Y por último, cambios en el volumen intersticial. El volumen intersticial puede alterarse de una manera realmente importante. A nivel del volumen del espacio intersticial, el volumen puede aumentar en muchos litros. Puede aumentar 10, 15, 20, 30 litros de agua en el espacio intersticial. No es lo común, no es lo habitual, pero sí, yo solamente una vez he visto, trabajaba en laboratorio y fui a tomar una muestra de sangre a una paciente mujer, estaba obviamente en terapia intensiva, ¿sí? Y realmente tenía una expansión del volumen del líquido intersticial impresionante. Estaba hinchada como globo. Súper complicado el tomarle la muestra de sangre. Por más torniquete que se le ponía, no aparecían las venas, por la cantidad de agua que existía en el espacio intersticial. Entonces, ¿a qué tuvimos que recurrir? Punción arterial. Tomamos la muestra de sangre con una punción cardíaca. Bueno, entonces, estos cambios en el volumen son mucho más lentos. Como ya su compañero nos indicó, se desmayaban al cabo de 2-3 horas. En cambio, en este caso, el aumento del volumen es de muchos días, incluso varias semanas. Estamos hablando de 2, 3, 4 semanas, un mes, en el que el volumen se va incrementando paulatinamente. En el intersticio se pueden filtrar muchos litros de agua. Entonces el intersticio se expande en muchos litros. ¿Dónde está el problema? Renal. El riñón retiene el agua y las sales. Entonces tienen generalmente estos pacientes una insuficiencia renal. Y el gran problema, que no solo se acumula el agua, también se acumulan los productos del desecho. Y el paciente puede fallecer por insuficiencia renal. Aparte de este edema del espacio intersticial, también tenemos una variación que corresponde al edema pulmonar. En este caso, ¿dónde se va a acumular el agua? En los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares. Entonces podemos tener dos tipos de edemas. ¿Cómo identificamos este edema? Lo primero, ¿qué es el edema? El edema se define como el acúmulo de agua en el espacio intersticial, en el intersticio. Los edemas se clasifican en dos tipos. Uno, edema generalizado, y dos, el edema localizado. Como su nombre indica, el edema localizado, comenzaremos por el generalizado. El edema generalizado es un edema en todo el organismo, general. Mientras que el edema localizado es en una parte del organismo del paciente. Vamos a dar un ejemplo de edema localizado. Nos aplicamos al cubo. ¿Qué se forma? Una roncha. ¿Qué es esa roncha? Un edema localizado. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se ha formado ese edema como consecuencia de la picadura de un zancudo?
Porque ha aumentado la permeabilidad capilar. ¿Y por qué ha aumentado la permeabilidad capilar? Porque los zancudos son unos cochinos. Nos pican y nos escupen. En la saliva del mosquito, del zancudo, ¿qué hay? Anticoagulantes. Entonces, esto es lo que va a provocar la liberación de histamina. Por eso la roncha es roja y se va a producir también un ED, la salida de agua por aumento de la permeabilidad capilar. Cuando nos pica un zancudo, ¿nos hinchamos enteros? No, solo donde nos ha picado. ¿De acuerdo? ¿Qué más me puede producir edema localizado? Un golpe, ¿sí? Cuando nos ponen el torniquete por mucho tiempo, ¿qué sucede? Se empieza a hinchar la mano. Se está provocando un edema localizado. Entonces, esos son edemas localizados. En cambio, los edemas generalizados se producen en todo el organismo y pueden ser como consecuencia de un aumento en la presión hidrostática o pueden ser como consecuencia de una disminución de la presión oncótica. Y en este caso se va a acumular agua en todo el organismo. Pero rara vez vamos a tener lo que les he descrito antes, que voy a ver ese hinchazón en todo el cuerpo del paciente. Entonces tenemos que buscar dónde puede estar el edema. Y esto depende de qué, de las condiciones en las que está el paciente. Si es un paciente que está en posición de decúbito, ¿qué significa posición de decúbito? Recostado. Si se trata de un paciente recostado, ¿dónde vamos a buscar el edema? En el rostro, en la cara. Ahí vamos a buscar el edema. Pero si es un paciente ambulante, ¿qué quiere decir ambulante? Que puede caminar, ir a trabajar y todo lo demás. ¿Dónde vamos a buscar el edema? En los pies. No es que sean edemas localizados. Lo que sucede es que, ceñito, no, lo siento mucho, espera que salgamos y ahí le vamos a dar. Por favor, señor. Por favor. Mil disculpas, si no se acostumbran, vienen todos los días. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en estos casos? Por gravedad, el agua tiende a bajar. Y por más de que nosotros veamos el edema solo en los pies, en los miembros inferiores, el edema es generalizado. ¿Está comprendido? ¿Sí? Entonces, esas son las características. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver si una región de nuestro organismo está edematizada? ¿Qué es lo que vamos a buscar? El signo de Gold. Vamos a buscar el signo de Gold. ¿En qué consiste? En buscar este hundimiento que se llama fóvea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a suponer que mi mano está edematizada. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar, ¿sí? Suavemente, porque la idea no es hacer doler al paciente, pero de manera suave, pero continua, constante. Entonces, presionamos suave y continuo, unos cuantos segundos. Y luego soltamos. Si la región está edematizada, esa presión continua lo que va a hacer es provocar que el agua se mueva. Entonces me va a dejar este huequito que se llama fóvea. Estamos buscando el signo de botón. Estamos buscando el signo de
Obviamente, esto no se va a quedar de por vida. Una vez que dejemos de presionar, el agua va a regresar y va a rellenar ese hueco. Entonces tenemos que ver de manera inmediata si es que efectivamente hay o no hay la forma. ¿Qué pasa con el edema pulmonar? ¿Cómo vamos a saber si es que existe en un paciente edema pulmonar? Lo que tenemos que hacer es a través de una auscultación con un fonendoscopio y vamos a escuchar lo que se llaman las crepitaciones húmedas. ¿Cómo se escuchan? Como burbujeo. ¿Perdón? Como burbujas, más o menos. Como si estuviéramos soplando con una bombilla en un vaso de agua. Estas son las crepitaciones húmedas. Entonces hay que pedirle al paciente que inspire, expire y vamos a escuchar las crepitaciones húmedas. Lo que les decía, el compartimiento de líquidos intersticiales puede estar expandido. ¿Y cómo vamos a ver que está expandido? Buscando, se van a formar los edemas y buscando el signo de Rodolfo. Entonces, aquí vamos a hacer presión y vamos a ver hasta dónde está edematizado. Si se trata de edema pulmonar, tenemos las crepitaciones húmedas. El gran problema está en el volumen contraído, quiere decir pérdida de volumen, pérdida de agua en el espacio intersticial. El aumento es fácil de identificar. El problema está en la disminución. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es simplemente, no existe, así como en el aumento, el signo de Godel. Es una prueba subjetiva. ¿Qué es lo que vamos a buscar? La elasticidad cutánea reducida. Pero si nosotros vemos la elasticidad cutánea de ustedes y la comparamos con la mía, pues obviamente que yo voy a tener una elasticidad cutánea reducida. Y eso no significa que yo esté deshidratado. Entonces aquí influye mucho la edad de la persona. Entonces lo que a alguien puede significar o puede parecer una elasticidad cutánea reducida, para otro podría ser una elasticidad cutánea normal. Entonces es muy subjetivo. Lo mismo, sequedad en las mucosas. Ojalá realmente cuando tengamos los volúmenes de líquido intersticial disminuido, la lengua estaría así, agrietada. No. Lo que a mí me puede parecer una lengua seca, a otra persona puede parecerle una lengua normal. Entonces es muy subjetivo, a no ser que la deshidratación realmente sea importante. ¿Está comprendido? ¿Sí? Muy bien. Súper rápido. Con eso hemos concluido el tema. Y el día sábado vamos a tener nuestra primera clase vía Zoom. Pueden ingresar, ¿a qué hora? A las 7 o a las 8 de la mañana. Voy a dar 2 horas el mismo tiempo. ¿Sí? Ácidos y bases. El día sábado vamos a hacer toda la parte química del equilibrio ácido-base para que el día lunes ya entremos con la parte fisiológica. Los que no puedan ingresar, el tema el sábado en la tarde lo voy a subir a eCampus. Entonces ya esta tarde ya está por fin la plataforma nuevamente limpiecita. Entonces esta tarde yo ya les voy a pasar los enlaces para que puedan ingresar a eCampus. Eso sería todo por hoy.